Bienvenidos al canal de Top Turismo. Hoy nos encontramos en Orbaneja del Castillo, también conocido como el pueblo más bonito de Burgos. El pueblo es atravesado por una preciosa cascada. Cuenta con casitas de cuento, pozas de un color azul turquesa precioso, miradores, y hoy os vamos a enseñar qué es lo que vais a poder ver en Orbaneja del Castillo. Quedaos hasta el final porque tenemos una sorpresa súper interesante que tiene que ver con animales del desierto en Burgos. Vamos directamente al punto más importante de Orbaneja del Castillo. Vamos a la tremenda cascada. Aunque ya os avisamos de que hay otros lugares muy interesantes para ver en el resto del pueblo y alrededor. Nada más bajar del coche, la primera imagen que te encuentras es esta preciosa cascada. Es espectacular encontrarse con esto justo a la entrada del pueblo. Esta cascada tiene unos 25 metros de altura y es una cascada muy especial. El terreno ha ido cediendo ante la fuerza del río y ha creado pequeñas terrazas de piedra. Todo de manera completamente natural. Dependiendo de la época en la que vengáis, puede tener mayor o menor caudal, pero siempre lleva agua. Una de las cosas que hace increíble a esta cascada es que está rodeada de casas montañesas con las que parece convivir en perfecta armonía. Algunos de estos edificios que flanquean la cascada son croquetamente antiguos molinos harineros. Las piedras de moler de estos molinos las movía el caudal del río, y así se aprovechaba su fuerza continua. Por desgracia, no todos los antiguos molinos se pueden ver, pero por suerte de algunos aún quedan restos que se conservan hoy en día. Y aquí podemos ver las pozas, justo después de la cascada, siguiendo el curso del río, y antes de finalizar el recorrido de este agua en el río Ebro. Es realmente bonito porque tiene un color azul turquesa muy intenso y la verdad es que dan ganas de meterse al agua, pero el baño está estrictamente prohibido. Para ver las pozas y para tener las mejores vistas de la cascada hay que meterse en la carretera o muy cerca de esta. Por eso tened mucho cuidadito. Una vez junto a las pozas hay un par de pequeños caminitos que te llevarán junto a ellas, pudiendo verlas de cerca. Seguro que no sabías que estas pozas se forman gracias a que las aguas llevan minerales y estos se van posando especialmente en los bordes, poco a poco. Así, a lo largo de cientos de años consiguen crear estas formas que ya vimos en otros lugares como la Cueva de Nerja. Vídeo en la descripción. Entrando en el pueblo podremos ver que tiene muy bien conservado su conjunto de casas con arquitectura típica montañesa. En el caso de Orbaneja del Castillo, la arquitectura es más similar a la que podemos encontrar en el norte de España, por la proximidad a Cantabria. Pero también es similar a las zonas montañosas de Salamanca, por ejemplo. Este es uno de los pocos pueblos de España que no solo es atravesado por una cascada tremenda, sino que además tiene cuevas desde las que surge el agua de la cascada. Orbaneja fue declarado conjunto histórico-artístico y no es para menos porque no solo el pueblo es bonito, sino que hay que unirle el espectacular entorno natural. Me parece estupendo. Lo tiene más que merecido. Más que merecido. Esta localidad cuenta con apenas 50 habitantes censados y se encuentra encajonado entre las paredes del cañón del río Ebro. El pueblo tuvo su origen en la Edad Media. Ahora nos adentramos en el propio nacimiento del río para llegar hasta la Cueva del Agua. Esta cueva podemos verla desde la propia plaza principal del pueblo y desde aquí surge el agua de la famosa cascada. Este es el espacio abierto más grande de Orbaneja y se encuentra casi en el centro del pueblo. Es como un parque atravesado por un arroyo de aguas cristalinas que además divide el pueblo en dos partes, llamadas Villa y Puebla. Si remontamos el curso del arroyo nos llevará a la Cueva del Agua, el lugar de donde brota el agua que más abajo se transforma en cascada. Este conjunto es precioso e inigualable en otros pueblos de España. Esta cueva es la salida natural de las aguas subterráneas de un tremendo acuífero subterráneo que se encuentra bajo las colinas que rodean Orbaneja. El caudal, como decimos, es permanente a lo largo del año, pero aumenta muchísimo en época de lluvias y deshielo, creando un espectáculo único, no solo en la cascada, sino en el tramo que atraviesa el pueblo. La cueva se puede visitar con guía. Este os acompañará por ella, pero solo si el caudal de agua lo permite. ¡Una mina! Es una pena, pero es algo que no se puede saber con anterioridad. Un poquito más arriba, a un nivel superior, tenemos la Cueva del Azar. Dentro de esta cueva se encuentran
restos de arte rupestre del Neolítico. Nosotros recomendamos que recorráis el pueblo en su totalidad, porque todas las calles son preciosas y al fin y al cabo tampoco son demasiadas. Durante el invierno viven aquí muy pocas personas y por eso te sentirás de verdad en un lugar apartado, tranquilo y rural. Desde los diferentes miradores a los que se puede llegar por las calles del pueblo o por los caminos que salen de él, vamos a poder ver estructuras de piedra 100% naturales, con formas que parecen ruinas de antiguos castillos impresionantes. De hecho, tanto parecen estas estructuras ruinas de un castillo que de ahí le viene al pueblo el nombre de Orbaneja del Castillo. Estas estructuras están enfrente del pueblo y sobre él, por lo que podrás ver montones con un simple paseíto. En la calle del Caño vamos a poder visitar el Mirador de África. Esta calle es muy pequeñita y es paralela a la principal, no es difícil de encontrar. Lo interesante de este mirador es que si nos fijamos en la parte contraria del cañón podremos ver numerosas rocas muy erosionadas, pero entre todas ellas solamente hay un arco de piedra. En este caso, ese arco tiene forma y esa forma es ni más ni menos que la del continente africano. Esta curiosidad tan grande ha hecho famoso al pueblo, junto a la cascada y a lo próximo que os vamos a contar. Por cierto, si no encontráis este mirador, que está en la zona sur del pueblo, podéis ir junto al bar El Gallinero. Desde aquí también hay buen ángulo para apreciar esta formación rocosa, pero sabed que no se ve desde todas partes. Siguiendo con las formaciones rocosas de Orbaneja del Castillo y sin movernos del sitio, vamos a apreciar el conocidísimo Beso de los Camellos, que es algo que debes ver antes de irte del pueblo. Mirando las mismas rocas que nos parecían albergar el mapa de África, si abrimos un poco el plano o si quitamos zoom en nuestra cámara, podremos ver que las rocas han tomado una forma semejante a la de dos camellos besándose. ¡Esto es una pasada! Os puede parecer una broma, pero es posible ir al pueblo y no ver ni el mapa ni los camellos. Tened en cuenta que entre árboles y edificios solo se ve bien desde la parte más alta del pueblo o desde la zona sur. En verdad es que estas rocas que han sido poco a poco erosionadas por aire y agua realmente se parecen un montón a unos camellos frente a frente dándose un besito. Entre los edificios más interesantes de Orbaneja debemos destacar la Casa de los Canes del siglo X palito V, o lo que es lo mismo del siglo XIV. Esta casa se llama así por los 7 canecillos de estilo románico de su alero. Y un can o canecillo no es un perro pequeño, sino que en arquitectura se le da este nombre a la cabeza de la viga que asoma al exterior y soporta la cornisa, la parte que sobresale del tejado. Hay otras casas señoriales muy importantes de antiguos grandes señores en el pueblo. Si dais una vuelta podréis encontrarlas. Tiene más que merecido este título de uno de los pueblos o posiblemente el pueblo más bonito de Burgos. Si queréis ver muchos más sitios interesantes, mirad el resto de vídeos de nuestro canal. Hacemos una pequeña mención al templo religioso más destacado, que es la iglesia de Santa María de Orbaneja del Castillo, por ser uno de los edificios más grandes e importantes del pueblo. De hecho, su torre se puede ver desde gran parte del pueblo, por sobre los tejados del resto de casas. Pese a todas las reformas y mejoras que se le han hecho, el edificio sigue manteniendo su estilo románico original. En sí es muy sencilla y rural. Esta iglesia solo abre para misas. Mientras recorremos las calles de este pueblo de la zona más norteña de Castilla y al ser una localidad con un aspecto muy antiguo, no podemos evitar imaginar cómo era hace siglos. Orbaneja del Castillo se fundó durante la Edad Media y aquí convivieron durante siglos mozárabes, cristianos y judíos. Tiempo más tarde este lugar fue elegido por los caballeros de la Orden del Temple o templarios para levantar el convento y hospital de San Albín, donde se ofrecía albergue y protección a los peregrinos que hacían el Camino de Santiago, pero ese edificio ya no existe. En la época del fin de la Reconquista, los reyes católicos concedieron a lo que por entonces era una aldea el título de villa, por lo que sus habitantes quedaron exentos del pago de impuestos. Esto se les concedía normalmente a las poblaciones que ayudaban a los reyes mandando a sus vecinos a guerras o por aguantar penosos asedios. Después de estos acontecimientos, el pueblo ha sido siempre un lugar con poco tránsito y poca población al estar metido en este tranquilo cañón.
Si te gusta tanto el pueblo que quieres quedarte a dormir en él y disfrutar de Urbaneja más a fondo, te dejamos enlace a nuestra recomendación en la descripción. En este caso creemos que te va a gustar el Hotel Rural La Puebla, que como podéis ver es una casita en mitad del pueblo, con un ambiente muy rural y cuenta con bar y restaurante. Además de la Cueva del Agua y la del Azar, existe otra, la del Níspero, que está junto al cementerio del pueblo y tiene más de 3 kilómetros de longitud, aunque gran parte de estos están llenos de agua. Esta es una tierra no tan visitada como otras, pero no por ello tiene pocos lugares para ver. Cerca está la iglesia sumergida de Villanueva de las Rozas, que podéis conocer en nuestro canal. No muy lejos hay un sinfín de pueblos bonitos que os dejamos en la descripción. Cualquier momento del año es bueno para visitar Urbaneja del Castillo porque su mayor punto de interés, que como imagináis es la cascada, siempre lleva agua. Y los camellos y la silueta de África también son siempre visibles. Bueno, menos cuando hay niebla densa. Como el pueblo se ha hecho muy famoso, es mejor no ir en fin de semana ni durante el verano. Pero si no puedes en otra época, al menos madruga para llegar el primero. Aún así, nuestra recomendación es ir en época de lluvias, dado que la cascada estará mucho más bonita. Como imaginarás, si vienes en pleno weekend es difícil aparcar y cuanto más tarde, peor. Sin embargo, como el pueblo es pequeño y tampoco se tarda muchísimo en ver, y han habilitado algunos aparcamientos junto a la carretera, normalmente no hay problema porque la gente llega, lo ve y se van a otros lugares, dejando aparcamiento libre. Para llegar a Urbaneja del Castillo hay varias maneras. En coche, desde Burgos, solo hay 1 hora. Desde Madrid son algo más de 3. En transporte público la mejor manera de llegar es cogiendo un autobús que sale desde Burgos. Y hasta allí hay 1000 maneras de llegar.